Bueno, esta es una presentación para la materia de microbiología de los alimentos. El tema es fermentación en sustrato sólido. Presenta a Guillermo Bet Baeza Meléndez, de la carrera de nutrición. El tema es fermentación en sustrato sólido, aprovechamiento de sus productos de la agroindustria. Se busca, el principal es buscar la obtención de enzimas, aromas, sabores, colorantes, ácidos orgánicos y otras sustancias de interés para la industria de alimentos. Los pros de esta fermentación es que van a tener menores costos de inversión y producción comparados con los procesos de fermentación sumergida tradicional, sustratos con alto contenido de agua. Adicionalmente, es una alternativa para el aprovechamiento y agregado valor de desperdicios o subproductos de la agroindustria, ya que la mayoría de los sustratos usados para la FSS surgen de allí. Las características principales, como se menciona, de este cultivo es justamente la restricción del agua disponible, o sea que en menor cantidad de agua van a poder reproducirse este tipo de fermentación. Los cultivos sumergidos y en sustrato sólido. En la mayoría de los procesos de fermentación tradicionales aplicados comercialmente, los microorganismos están en contacto con el sustrato en un ambiente acuoso, es decir, que se trata de un cultivo sumergido, donde una disponibilidad de agua es abundante, lo que facilita y favorece el crecimiento y desarrollo de microorganismos. También, sin embargo, existen sustratos donde el agua disponible está sumamente limitada y los cultivos microbianos que allí se desarrolla se denominan cultivos en sustratos sólidos, CSS, siendo el proceso que resulta del metabolismo de los mismos la fermentación en sustrato sólido. La FSS se presenta como un proceso biotecnológico interesante. Es una alternativa al empleo del cultivo en sustrato sumergido tradicional y con una amplia perspectiva para la obtención de diversos metabolitos de importancia en la industria alimentaria actual y futura, como son enzimas, flavors, ácidos orgánicos, goma xántica y otros polisacáridos de origen microbiano. El cultivo sumergido es el tradicional, el más ocupado, es que el agua se encuentra altamente disponible. El componente mayor es el componente mayoritario del medio. El medio de cultivo fluye libremente, profundidad del medio grande, el medio se compone de nutrientes provenientes de fuentes diversas, no hay gradientes de concentración de nutrientes, sino que hay una uniformidad en la distribución de los mismos en todo el medio. Es aséptico, el medio está constituido por dos fases, una líquida y una gaseosa, y el oxígeno disponible, el que se encuentra disuelto, es en la fase líquida. En los cultivos, por contrario, en los cultivos de sustrato sólido, el agua no es un componente mayoritario del medio de cultivo. No fluye libremente porque es sólido, profundidad del tamaño del medio pequeña, la fuente de todos los nutrientes lo constituye el sustrato sólido, ya sea de fuentes naturales, un soporte sólido sintético impregnado y diferentes puntos, no aséptico, escasos, y el medio de cultivo se constituye de tres fases, líquida, gaseosa y sólida. Proceso de fermentación de sustrato sólido, FS, es bajo contenido de humedad, define que solo determinado grupo de microorganismos pueden desarrollarse, principalmente levaduras, hongos, que tienen capacidad de crecer con menor disponibilidad de agua, aunque existen algunas bacterias que también pueden desarrollarse. Aquí son algunos alimentos obtenidos por FSS, alimentos de origen, Ketak, Kehab, que es Indonesia, sustrato o materia prima, que es la soya, microorganismo Aspergillus oryzae, uso sazonador. En México, como se conoce el pozole, sustrato o materia, que es el maíz, microorganismo, que es levadura y bacterias, y es un alimento base. Y otro sería el torani, que es la India, que es sustrato o materia como arroz. La microorganismo es Candida Sacharom, Saccharomyces y es sazonador.
Los microorganismos crecen en contacto con tres fases: fase sólida, fase gaseosa y fase líquida. Fase sólida compuesta por matriz sólida, ya sea natural o sintética, es la principal y actúa como un soporte físico para el microorganismo. Fase gaseosa, la fase gaseosa permite aportar el oxígeno necesario para el crecimiento del organismo. Y la fase líquida está extendida por una capa muy fina en contacto con la interfase aérea. Eso se trata de una fase discontinua, forma una película líquida que está atrapada en la matriz sólida. Es la de menor preponderancia y aporta el agua mínima necesaria para el metabolismo celular. Productos obtenidos a partir de la FSS y sus aplicaciones. Las enzimas se proporciona como uno de los mejores procesos de producción comercial de enzimas de aplicación industrial. Al respecto, se puede agregar la FSS presenta varias ventajas sobre la obtención por cultivo sumergido. Actividad de las enzimas, pues actividad de la enzima, origen, sustrato y función. Aquí menciona las lacasas, ligninasas, que son de origen pleurotas SSP, Penicillium SSP y Trichoderma viride, que sustrato es harina de girasol, maíz, desechos de café y función es biorremedación. Y aquí hay otros dos ejemplos, que es sobre otras las funciones: industria alimentaria, panadería, elaboración de cerveza, producción de batidos, jugos de frutas, jarabe, etcétera, a partir del sustrato de bagazo de caña, desecho de té y otros, producidos por la enzima amilasas, glucamilasa y pitasas. Aromas y sabores. Los aromas y sabores comprende aproximadamente un cuarto del negocio mundial de aditivos alimentarios. Una alternativa válida a ellos es la biosíntesis, que de estos componentes aromatizantes a partir de determinadas bacterias u hongos, ya que existen diversas especies de microorganismos que son conocidas con su habilidad para sintetizar o bioconvenir compuestos aromáticos. Compuestos aromáticos obtenidos por FSS, usando como sustrato igualmente bagazo de caña de azúcar y como inóculo cepas de Ceratosistis fimbrada. Es posible obtener compuestos que dan incluso aroma frutal, también a partir de residuos de café. Usando el mismo inóculo se logra a la escala del laboratorio obtener intenso aroma a ananá. Se logra extraer acetaldehído y 3-metilbutanol. Son compuestos aromáticos de extenso uso y empleando diferentes residuos agroindustriales como sustrato. Y ácidos orgánicos también. Existen desarrollos de escalas laboratorios de procesos de FSS para la obtención de este ácido, principalmente con el objetivo de obtener mejores rendimientos y disminuir los costos respecto al cultivo sumergido. Y al respecto de lo observado que el nivel de oxígeno es el fermentador es un parámetro clave en la producción de ácido cítrico por FSS. Unas son ventajas: bajo costos, como ya lo había mencionado, de inversión y operación. La tecnología es simple y tiene menores requerimientos energéticos. Rendimientos de producción altos y reproducibles se obtiene cuando el acceso está ajustado correctamente. Se emplea sustrato concentrado, por lo tanto las cámaras de fermentación son de menor tamaño. No se requieren tanques de alimentación, bajos niveles de humedad y las condiciones de crecimiento de los hongos en el bioreactor son muy similares a las condiciones de su hábitat natural. Las desventajas y limitaciones sería que un proceso puede aplicarse solo con ciertos microorganismos debido a las condiciones de escasa disponibilidad de agua. El escalado de los procesos de la elaboración a escala industrial es difícil, principalmente porque la remoción del calor generado por el metabolismo de los microorganismos es una operación dificultosa, y el control del proceso y la optimización de las condiciones de escala industrial deben continuar siendo investigadas, ya que muchos aspectos de la ingeniería del proceso aún son muy desconocidos. Y bueno, esto sería todo de la presentación y gracias.